Yo voy a hablar acerca del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Este tema es de suma importancia, puesto que los derechos humanos fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial han alcanzado una importancia de carácter esencial. No podemos entender al Estado contemporáneo sin la protección de los derechos humanos. Pero para entenderlos hay que también decir que los derechos humanos, junto con el derecho humanitario internacional y el derecho penal internacional, conforman una especie, digámosle así, de orden público internacional. O podemos decir también como una especie de segundo piso que tienen los estados en la protección, en el respeto de los derechos humanos a nivel interno. ¿Por qué hablamos de orden público internacional? Porque a diferencia de otros momentos, cuando el Estado era libre y soberano y podía hacer todo lo que quisiera a nivel interno, en este momento no es posible. El Estado tiene limitaciones y esas limitaciones están en ese segundo piso que lo podemos denominar como orden público internacional. Ahora bien, ¿por qué consideramos que este es un orden público internacional? Precisamente porque los derechos humanos comparten ciertas características muy especiales que no tienen el derecho internacional en general. Esas características son, por ejemplo, que muchas de sus normas son de carácter de jus cogens internacional. Este concepto de jus cogens internacional, para que se entienda, no es ni más ni menos que normas de carácter imperativo. Estas normas de carácter imperativo, por ejemplo, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y otras más, son obligatorias para los estados. Los estados no pueden convenir en contra de esta normatividad. Hay una obligación de cumplirlas de manera puntual. Entonces, muchas de estas normas, decimos, son de jus cogens internacional, son normas imperativas internacionales. Por otra parte, hay ciertos principios que animan la normatividad de derechos humanos. Por ejemplo, la normatividad es erga omnes. Esto significa que aparte de que los estados tienen la obligación de cumplirlos, también hay una obligación para los estados de hacer cumplir la normatividad internacional. Esta característica también es muy importante. Generalmente en los tratados comunes y corrientes hay derechos y obligaciones para los estados. En este caso, en el caso de los derechos humanos, no hay esa relación de carácter recíproca en donde el Estado tiene obligaciones, pero también tiene derechos. En este caso, en el caso de los derechos humanos, el Estado tiene obligación de cumplirlo y además tiene la obligación de hacer cumplir a los demás estados la normatividad internacional. Aparte de esto, podemos decir que también, a diferencia de los tratados normales, comunes que podemos encontrar, no hay una obligación y derecho para el mismo Estado. En este caso, se están otorgando derechos para los individuos, que esto también es una característica muy especial de los derechos humanos. Es decir, el Estado no negocia prerrogativas para el mismo Estado, sino que establece compromisos en relación con los individuos. Por otra parte, también hay una serie de principios que hay que observar. Por ejemplo, en derechos humanos está el concepto de que en caso de duda siempre se debe resolver a favor de los derechos humanos. Es decir, el principio pro homine, como se denomina comúnmente en la jerga jurídica internacional. Estas características que he reseñado le dan a los derechos humanos también características muy específicas, constituyen un nuevo, o mejor dicho, un orden público internacional. Ahora bien, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial se ha construido toda una estructura jurídica internacional, podemos decirlo, bastante impresionante,
con tratados internacionales que en ánimos de una sistematización podemos decir que tienen diferentes categorías. Muchos de esos tratados internacionales, podemos decirlo, se refieren a tratados internacionales con una vocación universal. Es decir, que son obligatorios o que son tratados internacionales que abarcan a todos los estados. Hay otros tratados internacionales que son meramente regionales. Junto con eso, esta estructura jurídica internacional en materia de derechos humanos tiene a su vez estructuras, organizaciones internas que son muy concretas y en algunos casos también complejas. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que se refiere a la Organización de Derechos Humanos de carácter multilateral o de vocación universal. A esto nos estamos refiriendo concretamente, por ejemplo, a la Carta de San Francisco, en donde ya se establece una obligación de respeto de los derechos humanos. Esta es una diferencia fundamental entre otro tipo de instrumentos universales de carácter universal. Estamos hablando del Estatuto o de la Liga de Naciones, en donde no estaba muy claro este respeto a los derechos humanos. A partir de la Carta de San Francisco hay una obligación para los estados de respetar los derechos humanos. A partir de eso entonces se empieza a construir toda una estructura internacional. Muestra de eso es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Desde la perspectiva del derecho internacional, esta declaración es bastante interesante. En principio, no se metan a eso porque es una discusión de carácter teórica. Se habla, por ejemplo, que la declaración no tiene fuerza jurídica vinculatoria, es decir, no es obligatoria per se por su naturaleza jurídica, no es un tratado internacional. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las fuentes del derecho internacional. Me refiero que las fuentes del derecho internacional no solamente son los tratados internacionales, sino que también la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Y también existen otro tipo de fuentes auxiliares, como sería la doctrina de derecho internacional y las decisiones jurisprudenciales. Precisamente la declaración es meramente eso, una declaración, no es un tratado internacional. Sin embargo, con la práctica de los estados y la misma declaración ha hecho una, digamos, codificación de la costumbre internacional. Al final de cuentas, podemos decir que en este momento es indudablemente decir que la declaración tiene fuerza jurídica vinculatoria, es obligatoria para todos los estados. Pero si eso no fuera suficiente, hay que hablar de costumbre internacional. Muchas de las normas de derechos humanos emanan o están ya dentro del carácter consuetudinario, es decir, la práctica de los estados y de los sujetos de derecho internacional que es considerada como jurídicamente obligatoria. Es por eso que cuando los jueces internacionales resuelven, muchas veces tienen que identificar la costumbre internacional en materia de derechos humanos, y es una realidad presente. No hay duda de la existencia del derecho consuetudinario internacional. Pero fuera de la declaración, les decía, se ha construido toda una estructura bastante amplia en materia de derecho convencional, es decir, de tratados internacionales. Por ejemplo, está la Convención en contra del Genocidio, 1948. Posteriormente hay un par de tratados que son fundamentales. Podemos considerarlo también como la columna vertebral de los derechos humanos. Es algo así como la positivación o poner en tratados internacionales la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo a los dos pactos de 1966. El pacto sobre derechos económicos, políticos y sociales, y el pacto sobre derechos civiles y políticos de 1966. Estos dos pactos son fundamentales porque, ya les decía, es parte de la positivación
de poner en tratado internacional la normatividad nacida después de la Segunda Guerra Mundial. Junto con eso, hay una estructura alrededor de la Organización de Naciones Unidas, la misma Organización de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, es el órgano encargado de administrar, de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y cómo dentro de un sistema de Naciones Unidas, ¿cómo se denomina a ese sistema en donde en el centro está la Organización de Naciones Unidas y junto con ella una serie de organismos internacionales que vienen a ser una especie de sistema solar donde, insisto, el centro de la Organización de Naciones Unidas? Hay otro tipo de organismos internacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de la UNICEF, por ejemplo, de la UNESCO, que son organismos internacionales específicos que tienen un acuerdo de vinculación con Naciones Unidas. El ECOSOC sirve como una especie de enlace y además de coordinador en este sistema amplísimo de protección de organismos internacionales de carácter especializado. Entonces, el sistema de Naciones Unidas es bastante amplio, demasiado complejo, podemos decirlo así, y más cuando inclusive dentro de la Organización de Naciones Unidas hay organismos concretos. Por ejemplo, recientemente, hace 2 años, se acaba de crear, de reestructurar uno de los organismos encargados de protección y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. Me estoy refiriendo al Consejo de Derechos Humanos. Este es un organismo que tiene 2 años de existencia, ya existía con otro nombre, pero también tiene una función específica, como ya lo he dicho. Y este es otro de los puntos que también valdría la pena mencionar. Cada uno de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos de carácter universal tiene también su estructura de cumplimiento. Estamos hablando, tomemos un ejemplo, vamos a ver si tomamos, por ejemplo, una convención, la Convención sobre la Igualdad Jurídica de las Mujeres. Dentro de ese mismo tratado internacional, por supuesto, hay una obligación de todos los estados de cumplirlo per se inmediatamente, siendo parte de la convención, los estados tienen la obligación de cumplirlo, pero en caso de incumplimiento hay una serie de consecuencias. Bueno, aparte de la responsabilidad internacional que eso entraña, que es una de las consecuencias claras, también hay una serie de instrumentos que el mismo tratado internacional tiene. Por ejemplo, algunos tienen órganos específicos que se encargan de vigilar y hacer observaciones sobre el cumplimiento. Y muchas veces estos organismos interiores emiten declaraciones que por supuesto son obligatorias. Y por otra parte también existe toda una estructura de carácter judicial a donde también los individuos interesados, las víctimas pueden acudir para hacer que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Y ese es otro aspecto también bastante interesante. Me estoy refiriendo, por supuesto, a todo un sistema de derechos de carácter procesal que se refiere precisamente a los juzgados, a las cortes internacionales de protección de derechos humanos, pero esto será tema de otra intervención.